Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales, esperamos que hayan tenido una semana muy edificante en medio de tribulaciones, problemas, que es parte de la vida, y esta perspectiva pues nos ayuda mucho a ver en el contexto nuestra existencia. He empezado muy filosófico, Alonso. Bastante. Te saludo cordialmente, mi amigo. Igualmente un gusto conversar con vos y iniciar así con esa reflexión tan importante. Es que el tema de hoy... Necesaria, sí. El tema de hoy, como lo dijimos la semana pasada, el burnout. El burnout, el fundirse. Fundirse, quemarse, estamos listos. Y es que en ese ciclo que tenemos, ¿verdad? Por eso es que empecé así, con esas palabras, porque en ese ciclo de necesidad, logro necesidad. Esa constante. Es muy interesante que vivimos en una etapa donde ya se llevan los trabajos a casa, donde los trabajos se estiman por el rendimiento. O sea, no por cumplir objetivos, sino es rinda. Y cuando nos digan rinda, ya esos objetivos se alcanzan sin límites de tiempo, sin límites de espacio, sin límites de todo lo demás, que es lo que hablamos anteriormente, en esa secuencia que estamos buscando. Con tal de rendir, nos descuidamos. Y por tanto descuidamos a las personas que están alrededor. Por eso creo que la palabra importante y clave de este podcast hoy es rendimiento. Y esa es la idea que nos venden las películas. Todos los buenos profesionales, todos los buenos policías, los mejores, etcétera, descuidan, se funden en su trabajo y viven sumergidos en su trabajo y pierden a la familia, o al revés. Aquel que menosprecia su trabajo gana a su familia, ¿verdad? Y son conceptos desbalanceados. Ahora, para lograr el mayor rendimiento posible, ¿verdad? Se vive bajo presión. La presión de reinventarse, como se usa mucho ahora, una palabra muy, muy pandémica, reinventarse o actualizarse, exigiendo un decir sí a todo en la cultura del logro. Es decir, como vos mencionabas, ya el trabajo no se queda en la oficina. Ahora trabajamos desde la casa. Exacto. Inclusive yo como pastor trabajo desde mi casa. ¿Y dónde está el límite de tiempo, de espacio, de descanso? No hay. Lamentablemente. Bonita frase que utilizaste ahí, la cultura del logro. Donde una persona es valorada, quizás no por su equilibrio, donde implica el decir no, implica descanso, sino por los logros que tiene. Pero el punto, Alonso, es que nosotros nos autoexplotamos, porque posiblemente nadie nos está diciendo que tenemos que tener tales jornadas, sino que en nuestra necesidad de vernos como o insertos en la cultura del logro, si nosotros no tenemos un día donde tenemos una agenda de 10 cosas cumplidas, realmente llegamos a sentirnos mal. Sí. ¿Ves? Y entonces, esta cultura del logro, vuelvo a repetir tu frase, pues es lo que nos exige un rendimiento. Y ese rendimiento llega el momento en que nos funde. Correcto. Y entendemos, y creo que está de más decirlo, pero vale la pena mencionarlo, no estamos hablando de la vagancia o del trabajar a la libre. Claro. Necesitamos ponernos objetivos diarios, medibles, alcanzables, logrables, ser efectivos en nuestro trabajo, por supuesto que sí, ser trabajadores arduos, ¿verdad? Pero no al punto de autoagredirnos. Creo que es el balance que estamos procurando, ¿verdad? Porque una cosa es el trabajo fuerte, otra cosa es el burnout, ya el quemarnos, el fundirnos, y es entonces una autoagresión. Así es. Y es que esta autoagresión, ¿cómo vemos que nos estamos autoagrediendo? Cuando empiezan a surgir niveles realmente importantes de culpa y de sentimiento de fracaso personal. Y eso que a la vez, ¿verdad? Es interesante porque
nos estamos, en búsqueda del rendimiento, estamos pasando ciertos límites. Esto nos da culpa y sentimiento de fracaso personal. A la vez nos lleva a no tener consideración hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y a una rebeldía ante las amenazas de consejos que nos invitan a hacer o exigirnos cambios urgentes. Entonces, es como un ciclo. Correcto. Estoy quemándome y me siento fracasado por no tener todos los logros que me autoimpuse. Pero para poderlos alcanzar, sigo esforzándome más y más y más. Y el problema es que los oídos hacen sordos ante las advertencias de las personas que tenemos alrededor. Correcto. Y la frase entonces es no dar más. En vez de ser una señal de alerta, se convierte en un autorreproche. Así es. Y la palabra de éxito. Ya no doy más. Qué buen trabajador. Qué bárbaro. Qué persona más entregada. Que sí, es muy muy importante esto que estás poniendo acá. Bueno, y perdona que repita lo que acabas de decir, pero me parece muy importante. Ese no dar más, en vez de ser una señal de alerta, ¿verdad? Es no lleva a una autoagresión, Claro. a continuar con una autoagresión. ¿Cómo es posible que no dé más? Yo puedo dar más. La cultura del logro. Exactamente. La cultura, yo diría, del exceso de positivismo. Todo se puede hacer. Ya no es la negatividad de antes. Por ejemplo, en una sociedad donde nos decían no puede hacer tal cosa, no haga esto, no haga lo otro, en una empresa, por ejemplo, o donde sea. Pero cuando estamos a nuestra libre, en nuestra casa, hay una obsesiva positividad. Todo se puede hacer. Y esos son los mensajes publicitarios. Todo es posible. Exactamente. Exceso de positividad significa una agresión, a una autoagresión, porque no se establece hasta dónde no puedo hacer tal cosa. Pero en una cultura donde vos decís esto, si yo le digo a mis hijos, tranquilo, tienes que saber que es complicado que llegues a tal cosa, que van a decir con una cultura del logro. Pues no, en mi pensamiento está, si yo me lo propongo, todo, cualquier cosa, lo que a mí se me ocurra, lo puedo conseguir. Exactamente, esos son los eslogans de las marcas deportivas. Todo es posible, hágalo, usted puede. Simplemente hágalo. Simplemente hágalo, ¿verdad? E inclusive deportistas que lo he visto muchísimo, que mal usan el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Sí. Y los sacan totalmente del contexto, ¿verdad? Sí, y también el no doy más pareciera ser como una medalla. Que no doy más, que bien, medalla de una persona, pareciera ser eso, pero es una autoagresión más bien. Y eso que todo lo puedo en Cristo, olvidamos que es Cristo quien nos da los talentos, volvamos otra vez a la parábola, y va a esperar lo que Él mismo va a esperar ese mismo desarrollo, pero nosotros, por ejemplo, nos dan 2 talentos y pretendemos que se nos dieron 10 talentos, y el logro es tener una multiplicidad de 10 talentos. Correcto. Y si esto se hace, esa concepción, ese concepto errado de lo que tenemos, vamos a caer en una frustración. Correcto. Si la frustración persiste, va a ser difícil una pronta recuperación. Así es. Y viene el activismo, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Pero me comentabas en un momento que hay 2 fases del burnout, del fundirnos, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos considerar estas dos fases? La primera es un esfuerzo desmedido de lograr objetivos diversos, múltiples, sean personales o profesionales, pero que se van intensificando cada vez. Esa es la primera etapa. En otras palabras, llenarnos de cosas, ¿verdad? Y llenar la agenda hasta que ya no se pueda más. Así nos vemos muy bien, nos vemos muy efectivos, ¿verdad? Con ese logro. Vemos una agenda repleta. Cada minuto es especialmente puesto allí para que no tengamos espacio para la inactividad. La segunda fase es la etapa del decaimiento, producto de lo anterior, de la frustración, de la apatía, del malestar y de la desmotivación, que son señales de que esta agenda está innecesariamente apretada. Claro, y es entonces donde vienen todos estos temas emocionales, como vos mencionabas, de frustración, apatía, y esto, resaltando la intención de nuestro programa, nos lleva a llevar esta frustración, esta ira, esta apatía a nuestros hogares. Y ahí entonces ese fundimiento
nos lleva también a dañar a personas en nuestro círculo. Tal vez no violencia doméstica bajo el sentido de un abuso físico, pero absolutamente va a suceder a nivel emocional. ¿Cuántos casos vemos al esposo que llega a la casa cargado, frustrado ya está fundido, ya no? Además, te lo pongo así, pastores. Claro. Personas que supuestamente, yo no sé quién inventó eso, ¿verdad? Son más espirituales y y especiales, ¿verdad? Que no lo son, ¿verdad? O no lo somos. Llegan a fundirse y transmiten toda esta frustración, todo este decaimiento, esta apatía, lo llevan a sus hogares. Y hay abusos en muchas formas. Y sabemos perfectamente por casos, Alonso, que hemos visto muy cercanos, de la terrible consecuencia de que hijos o esposa vean a su esposo con una múltiple atención hacia los demás y una desatención emocional, de tiempo y relacional dentro de su propia casa. Correcto. Y he escuchado de mujeres decir, veo a mi esposo predicando y enseñando la Biblia en el púlpito de la iglesia, pero en casa es otra persona diferente. Así es. La actividad, el salir, entrar, hacer, como vos decías, una agenda llenísima que no hay tiempo para nada más. Para el descanso, para la familia, para el deporte, para la alimentación sana, porque todo tiene que hacerse activismo, que va a degenerar en formas graves de violencia doméstica. Como te decía, quizá no necesariamente abuso físico, pero sin duda abuso emocional, abuso en otras formas. Creo que la vida en Cristo, Alonso, la vida cristiana es vivir a Cristo, básicamente. Pero qué complicado cuando vivir a Cristo o estar en la misión que el Señor nos ha puesto, llega el momento en que nos desmotiva. Llega el momento en que es un decaimiento, una frustración, una apatía. Una carga. Esto hay que revisarlo, porque en medio de tribulaciones, en medio de resistencias ministeriales, por supuesto, pero vemos a un Pablo con muchas situaciones externas adversas, pero dentro conservando el gozo. Correcto. Totalmente, y eso es la esencia de la vida cristiana y los que estamos trabajando en el ministerio, tenemos que desarrollar el gozo, no de la actividad, sino de la comunión y vivir la vida cristiana. Exacto. Ahora, algunas causas de por qué se da este famoso burnout, que importamos esta expresión, ¿verdad? Del inglés, el fundirnos, el ya no dar más, sí. ¿verdad? Podríamos considerar, por ejemplo, jornadas laborales exigentes y monótonas. Sí. 10 a 12 horas diarias. Aquí voy a hacerte una confesión pública. Algunas veces yo me he encontrado en eso. A veces me siento a trabajar a las 8 de la mañana y salgo de mi oficina en la casa a las 9 de la noche. No, yo también, mi amigo. Es decir, es que... Nos afecta a todos entonces. Es que el problema es cuando algo nos apasiona también, ¿ves? Sí. Y no ponemos límites a esa pasión. Porque igual yo en mis actividades me doy cuenta que he estado trabajando en algo durante más de 12 horas. Y digo, bueno, pero si no es porque me jalan las orejas, no termino la actividad. Pero digo, no, esto no puede ser un patrón. Exacto. O sea, yo tengo que distribuir las cosas. Creo que ese es el punto. Porque evidentemente en algún momento de nuestro trabajo, alguna ocasión especial, tendremos que extendernos trabajando 10, 12 horas. Yo trabajé hace mucho tiempo en diseño gráfico, cuando estudiaba en el seminario. También trabajaba como diseñador y me acuerdo algunas noches sin dormir, trabajando hasta las 6, 7 de la mañana para terminar a tiempo. Pero fue un momento único. El problema es cuando estas jornadas de 10 a 12 horas son el patrón, como vos decías acertadamente. Así es. Bueno, y otros causas, ¿verdad?, del quemarnos es condiciones inadecuadas en el trabajo, contacto frecuente con los problemas de las otras personas. Es decir, a nivel de consejería, inevitablemente, yo no creo que los consejos sean más que estar escuchando, ¿verdad?, situaciones complicadas. Pero ¿cuándo nosotros nos quemamos? Cuando nosotros no tenemos espacio para descansar en Cristo. Vengan a mí todos los que estén cargados y agobiados. Entonces, una persona que cree que ministerialmente está simplemente llevando las cargas de los otros, es cuando humanamente no se puede. Solamente en la humanidad de Jesucristo se pudo. Correcto. Entonces, el no tener el espacio también para no solamente estar escuchando condiciones de otros, sino descargarnos, descansar en Cristo, tener nuestro espacio personal, eso es un problema. O sea, si no me cuido a mí mismo,
no estar en la capacidad de cuidar a los demás. Correcto. Y ese punto que mencionaba sobre el contacto frecuente con los problemas de otras personas genera en el consejero y en nuestro rol pastoral, tanto mi esposa como yo, hemos sentido esa carga emocional. Hace un tiempo mi esposa tuvo que tratar 2 temas, uno en la mañana y uno en la tarde, con 2 personas a nivel de consejería. Y anoche me decía, no doy más. Y no hice nada, me dice ella. Y hablábamos y le decía, no hiciste nada, tal vez físicamente, pero sentarse un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde a oír los problemas y cómo correctamente caminamos con las personas para ayudarles en ese tiempo, genera un cansancio. Claro. Y requiere un descanso. Sí. También, por otro lado, otra causa, asumir un nivel elevado de responsabilidad. A nivel ministerial, ¿verdad? Es necesario entender que contribuimos y no determinamos. Somos parte que contribuye, pero no definimos el avance del reino de Dios. Sí, ese punto es muy importante. Contribuimos y no determinamos el avance del reino de Dios. Es decir, el Señor siempre, como en el caso de Elías, cuando estaba ya pensando que Él determinaba, ¿verdad? Digamos, el testimonio profético en su contexto, el Señor le da a entender que Elías contribuía al testimonio del Señor porque el Señor se había reservado para sí a muchos otros, ¿verdad? Entonces es un tema importantísimo allí. Sí, y ahí a Elías, y es un caso interesantísimo para analizar, lo lleva a una posible depresión, donde va y se esconde y no quiere salir, no quiere comer, prefiere morirse, ¿verdad? Muchos consejeros o muchos autores bíblicos escriben o describen el caso de Elías como una posible depresión. O sea, claro. El peso, y es lo que mencionábamos, ¿verdad? El peso de enfrentarse a 800 y pico de profetas y todo lo que pasó, y después va y se mete en una cueva. Claro. Es lo que vos decías de las fases del burnout, una gran carga de actividad y después la frustración que viene a continuación. Exacto. Y lo interesante es que después que el Señor lo consuela, le da una misión inclusive más complicada que la que tenía anteriormente, ¿verdad? En el anuncio que iba a hacer. Claro. Pero lo que le cambió fue el enfoque. Sí. Es decir, sigue caminando, sigue en el avance de mi voluntad, pero bajo el sentido de que estás contribuyendo, no determinando lo que sucede en mi causa y en mis propósitos. Totalmente. Y eso fue clave y elemental para la transformación de Elías. Ahora, como un bonus, ¿verdad? Como algo chiquitito que Dios le puso ahí, algo que siempre me ha llamado la atención y que de hecho lo leí en un libro, decía que antes de que Dios lo enviara a esta misión, le dijo, coma y duerma. Alimente su cuerpo, descanse su cuerpo y después vaya y haga su parte. Pero qué importante es en esos procesos del burnout, cuando la gente entra en esos roles de trabajo desmedido, no comen, no duermen, porque hay que terminar. Se desatienden. Exactamente. Claro, interesante. El Señor le dice, atiéndete para que atiendas mi causa. Exactamente. Es como en los aviones, cuando te dicen, te explican las instrucciones esas, ¿verdad? Que nunca nadie escucha, pero que siempre las dicen. Antes de ponerse usted su mascarilla, póngale, si tiene que atender a alguien, póngaselo usted primero y después póngale la mascarilla a un niño que necesita atención. Correcto. Y es muy asociado con este ejemplo. Y es que, Alonso, hay consecuencias de la alta exigencia, ¿verdad? Por ejemplo, un alto grado de exigencia lleva a actitudes narcisistas, ¿verdad? No atender las necesidades ajenas, baja autoestima, sentirse menos que los demás o ese sentido de no estar haciendo lo suficiente. Y un énfasis exagerado en atender las necesidades esenciales, ¿verdad? Descuidando necesidades principales, ¿verdad? Como la pertenencia a grupos interpersonales, amistad. O sea, es importante nosotros, cuando nuestras actividades nos aíslan, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque estamos descuidando realmente necesidades que son necesarias para nuestro equilibrio. Correcto. Que son las necesidades interpersonales sanas y saludables. Sanas y saludables. Y muchas veces esto creo que se profundiza más cuando la persona, indiferentemente del campo que sea una profesión, llamémosle un médico, un doctor, un ingeniero o un pastor, ¿verdad? O en otro elemento, la persona tiende a hacer de su ocupación su identidad. Entonces yo soy el pastor, entonces vivo como ese pastor. Y el pastor, y aquí soy sarcástico, no necesita comer, no necesita dormir, puede con todos los problemas, y lo digo desde mi perspectiva pastoral, ¿verdad? Y es un error tremendo. Convierto mi trabajo
como pastor, lo convierto en mi identidad. Y mi identidad es otra muy distinta a esa. Claro, Bien. claro. También otra consecuencia de esta alta exigencia es un desarrollo del estado de insatisfacción existencial. Claro. Menosprecio de logros, queja, crítica, victimización, molestia, pesimismo, etcétera. ¿Por qué? Porque nunca estoy contento con lo que hice. ¿Bien? Porque, inclusive, qué bueno acá pensar en el hecho de que llegué a un logro o adquirí un logro, ¿verdad? Hay una recompensa. Ajá. O sea, trabajé 3 días full y logré lo que quería. Hoy voy a descansar. Esa es la recompensa. En el buen sentido, por supuesto. Claro, para valorar los logros que tenemos. Prepararnos a nuevos desafíos que van a venir. Exactamente. Hay una frasecita que me gusta, que el que no descansa, cansa. Entonces, el punto es que el descanso nos hace realmente efectivos y nos prepara para asumir nuevos desafíos y nuevos retos que el Señor siempre va a estar poniendo en nuestra vida para desarrollarnos. Y es que aquí hasta nuestros propios hijos son ahora sometidos en esa cultura del logro. Ahora que... Recordemos que no estamos incentivando el no hacer. Correcto. El punto es el desequilibrio de múltiples actividades donde los chiquillos, ¿verdad? Nosotros como padres les metemos un montón de cosas que hacer en la semana porque no nos basta con que salgan a las 3, 4 de la tarde. Claro. Y vienen los clubes, está bien, perfecto, pero cuando vemos que ya los niños están quemados, que a los 2 meses ya no quieren ir a la clase de guitarra o no quieren ir a la clase de gimnasia, y ¿por qué no vas a ir? Es una señal, tal vez no lo sepan decir, pero nuestros hijos están en burnout, están quemados ya, están fundidos. Mucha cosa, y no les deja el desarrollo de ser niños, de simplemente hacer lo que ellos porque nosotros les implantamos que lo que les va a gustar es jugar ping-pong, por ejemplo. Y es la frustración nuestra de porque niños. yo siempre quise jugar ping-pong. Claro. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo. Y se saturan los niños. Yo he visto casos y realmente me asustan en extremos. Niños de 2 años que ya los ponen con una maestra para que aprendan a leer a los 2 años. Sí. Bueno, no sé, 2, no sé la edad, pero muy niños. No, pero claro, que ya hay un momento que van a aprender a leer. O niños más grandes, ¿verdad? Donde hoy tiene robótica, mañana tiene fútbol, el día siguiente, sí. ¿Verdad? Y los cargamos. Y, o sea, aparte que los cargamos y se frustran como niños, ¿cuál es el patrón que estamos modelando en ellos? Si usted quiere ser bueno, tiene que cargarse. Exacto. Nosotros cuando volvimos al país, después de vivir fuera por varios años, consideramos varias escuelas para nuestras hijas y una nos ofrecían muy lindo, ¿verdad? Espectacular, 3 idiomas, ¿verdad? Español, inglés y mandarín, ¿verdad? Que sería muy bueno que aprendieran. Pero comenzamos a investigar y una persona muy cercana dice, no lo hagan. Esa escuela les demanda 24 horas de actividades académicas. Y es importantísimo que nuestras hijas crezcan, pero también tienen que tener equilibrio en esas cosas. ¿Y sabes qué pasa? Que luego son los padres los que dan a entender que los hijos por este rendimiento son mejores que los demás. Exacto. Y entonces y ya se dispara luego lo que vemos, ¿verdad? Lo que hemos hablado en otros programas, donde la persona, su autoestima es hiper exagerada en el sentido de verse por encima de los demás y por consiguiente no respeta los límites de los demás, ¿verdad? Sino que anda buscando simplemente la satisfacción personal. Exactamente. Cultura narcisista, etcétera. Eso es un peligro tremendo de los padres, proyectar nuestras frustraciones en ellos, que lo que yo no fui, lo que yo no tuve, que ellos lo tengan. Me acuerdo de un papá jovencito que me decía, yo nunca tuve de niño las tenis que yo quería. Por eso le compro no sé cuántas cantidades de tenis y zapatos al hijo, que no le importa la marca, que solo quiere jugar, ¿verdad? Pero qué peligroso es esto, ¿verdad? Proyectar en ellos nuestras frustraciones. Así es. Diferente de desafiarlos a que crezcan. Eso es. Te pregunto, perdón. Dime. Te pregunto, ¿soluciones contra el fundimiento, contra el burnout? Asumir responsabilidades, ¿verdad? Por el estado al cual se ha llegado. O sea, eso. Abrir los oídos ante las recomendaciones, advertencias de las personas que están alrededor, tanto como nuestras señales internas. Ya hablamos de culpa, vergüenza, apatía. ¿Te sentís molesto cuando vas a una actividad que antes no te daba mucha satisfacción? Esa es una señal interna. Reconozcámoslas. Sepámoslas identificar, pero hagamos algo
en contra de ella. No solamente decir, tengo malestar. Detengámonos y decimos, ok, ¿por qué tengo malestar? ¿Y cómo puedo llegar a un punto donde volver a sentir el gozo del servicio? Qué importante agregar ese por qué. No solamente quejarnos diciendo tengo malestar, sino por qué tengo el malestar. Así es. Segundo, creo que es importantísimo y me encanta cuando una persona hace esto, no temer a nuestras limitaciones y fracasos. Qué importante reconocer lo que puedo y lo que no puedo hacer. Así es, así es. Igual tener cuidado con los riesgos, con las agendas, con las actividades que, es decir, no llevarnos a nosotros mismos al matadero, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? La escritura de Mateo 10:16 dice que seamos mansos como palomas, ¿verdad? Que lo podemos aplicar para muchas cosas, pero a la vez astutos como serpientes. Seamos astutos para ver. Y como el Señor dice, no empecemos a construir una torre que luego no vamos a terminar. Correcto. También podemos pensar en decidir si continuar con el trabajo actual o dedicarse a otras actividades. Así es. Si la actividad que se ejerce, no se ha llevado a un punto de quiebre, tanto sea personal o familiar, es momento de un cese urgente. Exacto. Bien, es parar, es refrescar, ¿verdad? Tener cuidado de no caer en una idolatría de la obra y no una adoración al Señor, ¿verdad? Exactamente, así es, así es. Y a nivel ministerial, pues reconocer en este aspecto nuestros límites, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los límites? Los que estamos en un servicio ministerial, recordá cuando Pablo hablaba de recomendaciones, ¿verdad? En 1 Corintios 7, que hablaba muy importante de los casados, decía, bueno, los que están casados quédense en ese estado, pero hablaba algo que no es peyorativo en absoluto, decía, claro, es que los casados tienen que atender. Entonces, en el sentido de la urgencia del mensaje, en el contexto en el que Pablo vivía, decía, es mejor en ese sentido, ¿verdad? Si se está soltero, en esa urgencia del evangelio, es mejor quedarse así, porque esto, si la persona tuviese esa vocación o ese don de Dios, quedarse así para que toda la atención estuviera puesto en el ministerio. Pero cuando habla de los casados dice, pero los casados tienen que atender, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestro límite entonces, Alonso? Nuestra familia. Claro. El Señor ha puesto la bendición del límite de la familia. Cuando la familia está siendo afectada por el activismo ministerial, esa es una señal insofacta de que hay que volverse inmediatamente a reconsiderar cómo está nuestro equilibrio ministerial. Qué buen concepto ese, y creo que es importantísimo para todos nosotros que estamos en el ministerio saber eso. Nuestra familia es nuestro límite, no como un límite gravoso, decir, ay, es que tengo que atender. No, como un límite sano. Qué como bendición. Un don del Señor. Claro, como un don de Dios. Qué bendición, qué alegría. Tengo una familia que atender, que es un regalo de Dios para cuidar, para proyectar, para amar, y no como, tengo que parar porque es un don de Dios, un regalo de Dios. Una protección de parte de Dios. ¿Qué clase de protección más maravillosa? Claro, por supuesto. Una esposa, hijos que aman al Señor, que nos aman, qué importante es eso, ¿verdad? Aún a nivel profesional también, la familia es un límite. Y tantas películas, ¿verdad?, que hay de que al final el hombre ocupado en su trabajo se da cuenta, descubre el agua tibia, ¿verdad?, de que la familia es lo más importante. Es su mayor tesoro. Es el don, porque recordemos que el Señor da el don de castidad o el don de formar una familia. Entonces, es un regalo que el Señor nos ha dado para protegernos a nosotros mismos. Correcto. Para desarrollarnos, etcétera. Entonces, es importante quedarnos con esta reflexión. Absoluto. A nivel ministerial, el límite que el Señor ha puesto en nuestra propia familia. Totalmente de acuerdo. Sepamos cuidar a nuestra familia como una forma preventiva de violencia doméstica y de una administración correcta de lo que Dios nos ha dado para un crecimiento integral. De acuerdísimo. Buen tema, gracias. Gracias a vos, más bien. Nos vemos la otra semana, si Dios quiere. Si Dios lo permite, sí. Perfecto, gracias. Gracias a todos y a todas.